como es normal en el pensamiento de la mayoría de las personas, un ambiente familiar. Encontrar en los hermanos, en aquellos que se llaman creyentes, en aquellos que se hacen llamar a sí mismos seguidores de Cristo Jesús, encontrar ese amor diferente, ese factor que no es igual afuera y que quizás tú lo has encontrado cuando viniste aquí o a los pies del Señor. Encontraste una familia, encontraste amigos, encontraste consuelo. Yo no sé cuál es tu historia, porque pasaste, pero lo que vas a encontrar en una iglesia es pecadores como tú y como yo, salvos por gracia, que luchan, que se caen, que resbalan, pero con un factor. ¿Qué diferencia, qué determina esa verdadera transformación en esa persona? Es el arrepentimiento. Porque constantemente nos arrepentimos porque le fallamos mucho a Dios, y tú lo sabes. Aún así, es necesario considerar muchas cosas cuando tú, si que vienes a la iglesia por primera vez, lo sepas. Y si estás aquí y ya eres parte del cuerpo de Cristo, sepas cómo tratar a esas otras personas o a tus mismos hermanos. Hermanos míos, nosotros entendemos que en la iglesia vamos a encontrar esos creyentes y nos van a mostrar lo que Dios ha hecho en sus vidas, porque por lo general las personas no abrimos nuestro corazón a cualquiera, ¿verdad? Eso tú lo puedes darse de eso, no con cualquiera te hables. De una u otra manera tú tienes que sentir cierta confianza, ¿cierto? Y eso solamente lo podemos encontrar en Cristo, hermano. Solamente lo podemos encontrar en un corazón regenerado. Por ello, que la iglesia sea para ti un lugar, una clínica de enfermos, donde hay otros enfermos como tú, que quizás no tienen las mismas enfermedades, pero necesitan tu apoyo. Necesitan tu apoyo, necesitan tu cariño, necesitan tu amor. Vamos a Colosenses, capítulo 3, los versículos del 12 al 17. Colosenses 3, del 12 al 17. Y dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Al inicio nosotros podemos ver cómo Pablo cita lo que más adelante se conoce como los frutos del Espíritu Santo en la carta a los Gálatas. Amados, escogidos de Dios, vístanse de esa entrañable misericordia, benignidad, humildad, y parecido a lo que encontramos en Gálatas 5:22. Lo que un creyente en la iglesia debe reflejar diariamente, no solamente incluso cuando estás aquí, sino también en tu casa, en tu trabajo, en donde tú te desenvuelves el mayor tiempo del día. De manera que, hermanos,
el llamado que Dios nos hace aquí es considerar muchas cosas. Dice misericordia. ¿Por qué misericordia? Porque el Señor sabe lo rápido que somos para juzgar, lo rápido que somos para emitir juicios y corrernos incluso de ciertas personas. A muchos nos ha pasado. No, es que quizás él viene de un contexto diferente al mío y yo no sé cómo entablar conversación con él. Y nos ponemos muchas excusas, como muchos en algún momento incluso me lo han mencionado. Se hacen grupos cerrados. Y en un grupo cerrado donde tú ves a 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cómo vas a poder tener esa confianza, esa comunión? ¿Cómo vas a poder mostrar el amor verdadero que Dios ha puesto en ti? Porque acuérdense, el Señor nos manda, como Él resume toda la ley y los profetas: amarás a tu prójimo como a ti mismo. A Dios sobre todas las cosas, claro, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando nosotros hacemos incluso acepción de personas dentro de la iglesia, estamos fallando, hermanos, y eso no debería pasar. Hay muchas quejas de eso. Incluso aquí nos pasó bastante. Se hacen grupos, me excluyen, no me siento, no sé. Muchos me han dado, personalmente me han escrito: hermano Bruno, mira, me pasa esto, ¿qué puedo hacer? Quizás yo soy el problema. Y en verdad, también eres el problema, le digo. Pero el problema es que estás en medio de otros pecadores también, igual que tú. Sin embargo, eso no debe ser excusa para tú también no acercarte, hermano, hermana. Si tú quieres tener comunión con el cuerpo de Cristo, búscalo, porque no hay respuestas afuera. Afuera solamente hay dolor, afuera solamente hay mentiras, hay placeres que duran un poco de tiempo y después no eres tomado en cuenta. Muchas veces es nuestro propio corazón el que no se quiere acercar al cuerpo de Cristo y dice: no, es que yo soy la iglesia y no necesito de venir acá a un templo para ser considerado cristiano o creyente. Pero sin embargo, como muchas veces el pastor también lo ha dicho, quien no ama al cuerpo de Cristo, no ama a Cristo. Y eso es una muestra clara de que Dios no ha hecho una obra en nuestra vida. De entrañable misericordia, benignidad, de humildad que falta a muchos. De reconocer incluso esto, falta humildad. No, yo no cometo eso, yo no me equivoco en eso. Nos justificamos, porque cuando viene alguien y te lo dice, te justificas. Dices que no es tu caso, que no es así. Ah, pero mira, yo me acerco y se corre. Eso pasa constantemente. Hermanos, debemos entender que por esos temas incluso muchas personas se resienten dentro del cristianismo. La mayoría de hermanos, o bueno, no sé si incluso llamarlos así porque llevan mucho tiempo apartados, pero que pasaron por una iglesia, me dijeron que una de las razones principales por las cuales ya no congregan, hombres y mujeres, es porque no sienten ese amor, es porque no sienten ese, digamos, de cuidado de sus vidas, porque nosotros cuando venimos y estamos aquí les decimos a todos que los amamos y que somos un solo cuerpo, y es muy bonito decirlo. Como un hermano me dijo, hay mucho romanticismo en lo que hablan aquí. Sin embargo, a veces nuestros actos, nuestros hechos demuestran todo lo contrario. Y así como vienen hermanos solos por esas puertas, se vuelven a los solos y no hay quien los reciba, quien les diga que los ama. Otra de las cosas que yo he escuchado es: yo encontré a Cristo Jesús una vez cuando X persona me dio un abrazo, vino a mí y me dijo que yo podía contar con él, y de hecho así fue. Hermanos, muchas personas se convierten por el testimonio de alguien, por lo que tú haces, porque somos cartas abiertas al mundo. Tu testimonio habla mucho de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y cómo tú tratas a otra persona también revela cuál es tu principal tesoro. Y valoras a aquellos que son hechos a imagen de Dios.
Porque eso debería producirnos a todos nosotros al ver a una persona entrando por esa puerta, alguien hecho a la imagen de Dios, quizás preso en sus luchas, en sus pecados, así como tú y yo también lo fuimos, pero aún así es alguien hecho a la imagen de Dios y que busca encontrar a alguien así. Anthony Hoekema es un teólogo muy conocido que nos habla justamente de ese tipo de temas y él menciona eso, que intenta cómo poder amar a alguien, porque es difícil. Si tú lo ves desde tu carne, desde tus ojos, pues que venga alguien, pero ya me van a mandar seguro a mí a que le haga el habla, ¿no? Y es una carga eso para muchos de nosotros. Sin embargo, este teólogo lo intenta ver desde esa perspectiva, es alguien hecho imagen de Dios. Qué privilegio, qué placer conocer a alguien así. Y que en un momento puede estar cantando conmigo por la eternidad de eternidades, alabando al único y santo Dios, por la eternidad, porque a eso hemos sido llamados. La vida en comunidad, la vida en iglesia, la vida en familia, debe ser algo perceptible por todos. A mí me agrada mucho cuando escucho que las personas que vienen nos dicen, sí, y yo encontré en esta iglesia a una familia. Y yo vi el corazón y el arrepentimiento verdadero en esas personas. Cuánta felicidad produce en mí, hermanos, escuchar esos comentarios. Pero a su vez, mucha tristeza cuando tiempo después me dicen que se hacen grupos y me excluyen. Y si tú quizás has tenido esa queja, empieza por cambiar la idiosincrasia de los creyentes de esta iglesia y acércate con todos, así sea alguien mucho mayor que tú o mucho menor que tú. Intenta tener comunicación y contacto con él, porque es triste saber que hay hermanos que tienen mucho tiempo congregando aquí, sin embargo pues, dices, pero eso tú lo puedes ver con tal persona. ¿Quién es? O sea, hermanos, tampoco somos 200, 300, 4,000 personas aquí como para no conocernos. Hay que tratar, hay que ponernos incluso como un reto, ¿no? Tratar al menos de memorizar el nombre de todos los hermanos de Gracia Humana, poder dirigirnos a ellos, acercarse en un momento, preguntarles siquiera cómo están, porque un cómo está a veces termina convirtiéndose en una conversación muy fructífera y terminan contándote muchas cosas por las cuales tú puedes orar o ayudar de X formas a alguien. Así que, hermanos, eso es algo muy importante considerar, porque es la obra que Dios ha hecho en tu vida, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ojo, es amarlo. Y amarlo no solamente es, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Por WhatsApp. Y se acabó. Es tratar de ayudarlo en verdad. Si tienes el tiempo, si tienes los recursos, tratar de hacerlo, porque estás invirtiendo. Ojo, no estás únicamente pues fidelizando a alguien, estás haciendo la voluntad de Dios. Es un llamado a todos los creyentes a amarlos. Vamos a ver más adelante incluso qué gozo producía en una persona hacer eso. Felicidad. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Desde tiempos muy antiguos existen este tipo de rencillas, de problemas, de discusiones, de diferencias, incluso dentro del cuerpo de Cristo. Pablo y Bernabé en algún momento también tuvieron sus diferencias, pero eso no los excomulgó del cuerpo de Cristo. Hay que tratar, hermanos, de todas esas asperezas que tú tienes con alguien aquí en la iglesia, solucionarlo ya. Antes incluso Cristo dijo, antes de venir y dar tu ofrenda, ve, perdona, soluciona con el hermano o la hermana que quizás hizo un comentario o hizo algo que te sacó de cuadro a ti. Hay que solucionar esas cosas, hermanos, porque en el cuerpo de Cristo no pueden haber ese tipo de malas prácticas y costumbres, de tener algo en contra de alguien. Yo no me llevo con ese hermano, eso no existe en la iglesia.
Eso no existe en el cuerpo de Cristo, que yo no me llevo, que me cae mal. Eso no existe, perdonándonos unos a otros. ¿Y de qué forma? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No simplemente porque ya vas a tener paz, porque vamos a celebrar, ¿no?, la copa de la paz y todo va a ser felicidad. No. Porque tú tienes que recordar todos los días el Evangelio, que es un Dios santo, puro, sin mancha, perdonando a seres de los más viles y lo peor que el mundo pudo ofrecer. Eso dice que somos nosotros. Si tú aún sigues considerándote en mucho, va a ser muy difícil hacer la voluntad de Dios. Va a ser muy difícil para ti y para mí seguir a Cristo, tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos, porque es necesario que te niegues para hacer su voluntad. No cualquiera perdona, no cualquiera tiene el valor para decir: hey, discúlpame, te fallé, te hice sentir mal. A veces ese orgullo es causa de división en la iglesia, por orgullo, y muchas veces son temas muy tontos, muy irrelevantes, temas por trivialidades, hermanos. De esa manera nosotros vamos a evidenciar el cambio del Señor en nuestras vidas. Iglesia, estate atenta a la palabra del Señor, y Él te dice: perdona. Si tienes quejas contra otro, perdona. Y también aprende a recibir el perdón. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo, ¿qué? Perfecto. El vínculo perfecto, el amor. El que no ama no ha conocido a Dios. El apóstol Juan lo resumió de una manera increíble, simple, pero total. El que no ama no ha conocido a Dios. Y si tú sabes de dónde Dios te sacó y lo que ahora representas en la identidad de Cristo Jesús como un salvo, un hombre, una mujer salvo por gracia, no va a ser difícil, no va a tener problemas o no vas a encontrar excusas para no perdonar a alguien. Es momento de que consideres lo que el Señor te dice, hermano, hermana, y nos arrepintamos todos de una mala manera de proceder y tener algo en contra de alguien. Arrepiéntete, porque eso no es de Cristo, eso es del diablo. Eso es del diablo, hermanos. No que te pongas jean o un polo negro. Esto, lo del interior del corazón del hombre, es ahí donde se determina la maldad, cuán oscurecido, cuán entenebrecido estamos. Y si es que en verdad conocemos a Dios. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hace un momento conversaba con un hermano y me contaba las distintas luchas y cosas por las que estaba pasando. Y justamente lo que nosotros en estos momentos necesitamos es esa paz. Una paz no como el mundo la da, dice Cristo, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento, a pesar de lo que estás pasando. Entender que la gracia de Dios no nos desampara nunca. Y si Dios, tienes un Dios que no te va a desamparar y no te va a dejar que pases por necesidades, porque Él cuida de las aves del cielo. Tú vales más que un animal. Dios te cuida, Dios te da arrepentimiento, te da salvación, te da vida eterna. ¿Qué te cuesta perdonar? ¿Qué te cuesta, hermano? O cuando tú le fallaste a Dios, o viniste a sus pies, eras muy bueno, viniste con trofeos, estrellas en tu frente. Si tú entiendes de dónde Dios te saca, va a ser fácil para ti perdonar. Que Dios te dé esa paz, hermano. Encuentra esa paz en Él. Encuéntrala en Él, porque en el mundo esa paz te va a durar poco, esa felicidad te va a durar poco. Se va a ir cuando lo que tienes o lo que quieres ya no esté contigo.
La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Es necesario que enseñemos, que nos enseñemos, que nos confrontemos. Pero no, hermano, no vayas con filosofías o ideologías o términos únicamente humanistas cuando tú quieras arreglar las cosas con alguien. Ve fortalecido y con la palabra de Dios. Y básate en lo que Dios te dice. Porque el Señor me manda en su palabra a perdonar. Quiero perdonarte. Y a mí a recibir ese perdón. Pero ve con la palabra, no vayas con tus propios argumentos, porque se van a caer, tus argumentos se van a caer. Y no vas a evidenciar el tesoro que el mismo apóstol Pablo en Colosenses habla. La riqueza del conocimiento está en Cristo. Entonces ve con los argumentos de Cristo y no tus argumentos personales a pedir perdón y arrepentirte. Seamos una familia, hermanos. Tú no vas a confiar en alguien que incluso tiene la humildad para humillarse delante de ti y pedirte perdón. En esas personas confiamos. Por lo general, ¿en quién desconfiamos? En los soberbios, en aquellos que nunca dan su brazo a torcer. Incluso en una empresa, las personas no quieren trabajar con esas personas. Buscan siempre buenos trabajadores y por lo general, ¿qué perfil tienen? Obedientes, que saben reconocer sus errores. Incluso si se equivocan, no mienten, reconocen. Sí, yo cometí ese error, yo la malogré, yo la regué. Perdóname, jefe, jefa, como quieras llamarme. Es necesario tener esa humildad, hermanos, porque Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Recuerda estas palabras que estamos mencionando, porque es muy difícil hacer la voluntad de Dios si es que Dios no es el dueño de tu vida, si es que Dios no es el dueño de tus pensamientos, el dueño de tus metas. Porque si tú te has propuesto cosas nada más para esta tierra, cosas que tú quieres lograr con tu familia, con tu grupo de amigos, esa felicidad te va a durar poco. Ese tesoro va a evidenciar lo pobre que eres, lo pobre de espíritu que eres, al ver las cosas desde un punto de vista tan carnal. Gózate en la eternidad, hermano, y en la salvación de Cristo Jesús. Y por esa eternidad, y lo poco y lo nada que me importa este mundo, ¿qué me va a costar humillarme y pedir perdón y reconocer? Incluso si es que, no sé, en un grupo de personas, no sé con qué tema entrar y hasta parezco tonto, no importa. Yo quiero que vean el amor que tengo por sus almas y quiero ofrecerles mi amistad. Ofrece tu amistad, ofrece esa amistad a las personas que lleguen por primera vez o a los hermanos con los que nunca has hablado. No nos olvidemos de seguir el ejemplo de la iglesia primitiva. Es cierto que quizá en nuestro contexto haya cambiado en comparación con una iglesia devastada por un gobierno total, pero si tan solo nos limitásemos a comprender la historia desde su trasfondo y esencia, podemos ver que más allá de ser generosos y vender cosas y dar prioridad a los asuntos divinos, el comportamiento de esos hermanos de la iglesia primitiva y todo el amor del mundo que debieron experimentar para estar felices y hacerlo todo con alegría. Y es lo que vamos a leer en estos momentos, en Hechos capítulo 2, versículos 44 al 47. Hechos 2, del 44 al 47. Dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Comían juntos, compartían las cosas. ¿Con qué? Con alegría y sencillez de corazón. Alegría y sencillez de corazón.
¿Qué les producía a ellos el ser generosos, el humillarse? ¿Qué producían ellos? Alegría, felicidad. ¿Saben por qué? Porque en su presencia hay multitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. El que hace la voluntad de Dios, hermano, va a encontrar un propósito mayor para su vida, va a encontrar un gozo superior. Ahora en el contexto reformado mucho hablamos del deleite de Dios, en su gloria, en hacer su voluntad. Y es justamente a lo que se refiere estos versículos, que haciendo la voluntad de Dios hallaban alegría, hallaban lo que no podían hallar en el mundo, alegría. Muchos de nosotros dejamos de ver, hacer la voluntad de Dios, y como una persona que amo mucho me lo dijo, pero hacer la voluntad de Dios, puede que yo haya pasado por muchas pruebas y me haya sido muy difícil decirme a mí mismo que no, pero hacer la voluntad de Dios produce un gozo mucho mayor. El negarse a uno mismo, hermano. Un creyente no simplemente actúa como una ovejita robótica que sigue y sigue y sigue lo que le dicen. Un creyente actúa como actúa porque sí hay una respuesta, porque sí haya verdadera felicidad en lo que hace, porque sí haya felicidad en que Cristo sea su Señor. Y si su Señor le manda a perdonar, si su Señor le manda a amar a su prójimo, como incluso a sus enemigos, a los extranjeros, como a ti mismo, que eso también lo dice en Levítico 19, y también nos cuesta. La xenofobia es terrible también, hermanos, es condenable, porque el Señor te llama incluso a amar al extranjero como a ti mismo, como a ti mismo. Entonces hay que aprender a negarse, hermanos. Y anímate, porque ellos, estos creyentes, esta comunidad de redimidos, hallaba felicidad. No va a ser difícil una vez que lo hagas. Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 16. Es un poco largo, pero hay que leerlo y hay que entenderlo. Vamos a leerlo con detenimiento, hermanos. Efesios 4, del 1 al 16. Y dice el apóstol: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas.
Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Todos al final nos complementamos al otro. No todos son oreja, todos son dedos, todos son pies, pero todos somos un solo cuerpo. Tú puedes venir con el argumento de que sí, pero Dios no te necesita para nada. Quizás Dios, si lo ves desde ese punto, Él lo tiene todo y Él es el Señor de todo. No le vamos a agregar ni le vamos a quitar, pero la iglesia te necesita. El cuerpo de Cristo sí te necesita. Los hermanos, los tristes, los cargados, ese ministerio tan grande de reconciliar, de ir por los perdidos, por aquellos que ya no vienen a la iglesia. Ese es un ministerio hermoso, hermanos. Un ministerio hermoso que refleja el verdadero amor y el verdadero cambio que Dios ha hecho en tu vida. Hermano, hay muchas personas que ya no vienen. Y te preguntas, ¿y qué pasó con tal? Y con fulano y mengano. ¿Qué le haces preguntando al pastor? Él no es un call center. Ve y búscalo. Ve y búscalo, hermano. Hermana, hay muchos que ya no vienen. Y personalmente, yo como alguien que estoy aquí desde los inicios de esta iglesia, me entristece bastante. Una vez con el pastor hace años hicimos una lista bastante grande de los que ya no nos visitan o ya no están aquí. Y la verdad la lista era bien grande. Así que únete a esta buena causa y ve también por los que ya no están. Acuérdate que el Señor te da dones. Si estás en la alabanza, si estás como líder de algún grupo específico, o estás en alguna plataforma de servicio aquí en la iglesia, eres necesario. Eres necesario para el cuerpo de Cristo, lo eres. Es triste cuando cancelamos, hermanos, es bastante triste. A mí personalmente me entristece bastante fallar en eso. Y que el Señor siga moldeándonos. Pero regresa, no te resientas. Acá hay muchas cosas aún por hacer. La iglesia tiene proyectos que podríamos quedarnos hasta mañana en una vigilia para comentarlos. ¿Y qué es lo que nosotros queremos ofrecerle a aquellos que vienen incluso por primera vez a escuchar el mensaje de reconciliación de paz? Quieren a Cristo. Quieren que tú les muestres a Cristo en un abrazo, en una preocupación, en una llamada, en escribirle cómo estás, cómo te va, te vi mal ese día. Porque también decimos, oye, no sé cuánto está mal. Pero pregúntale, no chismoses. No metas veneno a otras personas. Ve tú mismo y restaura y muestra lo que Dios ha hecho en tu vida, ayudando a la otra persona. Es difícil si nos vemos a nosotros mismos, porque ya mucho tenemos con nuestra propia vida como para poder cargar a otra persona, como para poder interesarme de otra persona. Pero nosotros le fallamos todos los días a Dios. El Evangelio, aunque no te des cuenta, lo haces realidad todos los días. Todos los días, incluso cuando le falles. Porque viene sucio y Dios perdóname, y Dios límpiame, y Dios lo hace mediante Cristo. Entonces eso que tú buscas, ese perdón por el que tú pides todos los días, eso también lo están buscando otras personas afuera. Eso también lo están buscando los que ya no vienen. Y hay que ponernos de acuerdo. Así en cada grupo de comunión, plantéense. Yo tengo a mi lado trabajando en el grupo de comunión una persona que realmente a mí me sorprende con ese don que tiene para preocuparse por alguien. Y ve, hermano, y júntate con personas así. Júntate con personas así que quieran recuperar a los perdidos.
porque a eso Dios te ha llamado. Quizás tú no eres el líder, tú no eres pastor, tú no sirves en la adoración, o quizás en una plataforma, pero Dios te manda a que vayas y hagas discípulos, todas las naciones, y eso es un llamado general. Ese es un llamado general. Hermano, solamente en Cristo podemos hallar las respuestas para tu vida. Si tú nos visitas por primera vez, solamente en Cristo podemos hallar ese cambio, esa transformación total, esa transformación interior, que no hay pastillas, que no hay tratamiento, que no hay operación, que no hay cirugía que pueda cambiar. Solamente Dios es el único que opera en los corazones. Necesitamos que todos nosotros nos pongamos de una vez en manos a la obra y llevemos a buen término el Evangelio de Cristo Jesús en la iglesia local, con los hermanos, con los creyentes, con los de afuera. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En Cristo, el concepto de una iglesia familiar se hace realidad. Qué hermoso es cuando alguien dice: encontré una familia. Y muchos acá en algún momento hicieron ese comentario. En Gracia Urbana encontré una familia. Pero me daba ganas de responder en ese momento: no, no es en Gracia Urbana, es en Cristo. En Cristo has encontrado una familia. Y es a lo que Dios te invita, a que formes parte de esta familia. Ponte de pie, vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Padre, por lo que tú nos enseñas, por lo que tú nos muestras, Señor, en tu palabra, por lo vacío